Hola, mi nombre es Nereida Cota Martínez, del segundo A de la licenciatura en Pedagogía. Mi equipo está conformado por Ávila Mazón Mónica, Coronado Córdoba Carla Verónica, Manjarres Mendoza Carla Juliet y una servidora. El día de hoy venimos con la materia de Historia en la Educación en México, en donde les hablaremos sobre la educación mexica. Durante este video les hablaremos sobre 4 puntos importantes, los cuales iremos desglosando con el paso de esta presentación, este video, en donde les hablaremos sobre los propósitos, quien les hablará mi compañera Carla Coronado, sobre las instituciones, donde estará Carla Manjarres. En los contenidos me encuentro yo personalmente y en las prácticas se encuentra Mónica Ávila. Y para comenzar tenemos los propósitos de la educación mexica y les dejaré a la mano a mi compañera Coronado Carla Verónica. Hola, mi nombre es Carla Coronado y yo les voy a hablar sobre los propósitos de la educación mexica. Para adentrarnos un poquito más en este tema, yo les voy a detallar que la educación de los mexicas comenzaba en primer lugar en casa. ¿A qué me refiero con esto? Los mexicas obtenían su educación en el hogar con prácticas de quehaceres domésticos. Los niños eran acostumbrados al baño diario y a permanecer limpios, a alimentarse sanamente y a dormir poco para tener una mayor resistencia física. Se les inculcaba el respeto a los mayores, en esencial a los ancianos, y estos mismos enseñaban Huehuetlatoli para que se guiaran por el camino correcto. Básicamente así empezaba su educación. Educación mexica. La educación de los mexicas al principio se dio un medio hostil, por lo cual tenían un carácter religioso y acentuado con una preparación militar. Estas circunstancias determinaron su finalidad con dos objetivos esenciales, el religioso y el bélico. En otras palabras, más exactas, la educación de los mexicas presenta un carácter tradicionalista. Me refiero con ello a que el ideal educativo que tenían es mantener usos, costumbres, religión y gobierno inalterables, o sea, que tenía que quedarse tal y cual estaba. El tradicionalismo pedagógico de los mexicas persistió hasta la llegada de los españoles, punto muy importante. Con esta pequeña introducción de la educación mexica, ahora sí hablaré sobre los propósitos de la misma. La educación de los mexicas tenía como propósito fundamental formar la personalidad del individuo, lo cual se expresaba en la lengua náhuatl como Inixti, Inyolot, alcanzar el rostro y el corazón. En toda actividad se les inculcaba un gran sentido de la familia y del grupo humano. Su educación era tradicionalista, como lo acabo de mencionar, y estaba basada en el origen bélico. ¿A qué me refiero con bélico? A que era de guerra o de lucha armada. Por esa razón es considerada una cultura guerrera. Otros puntos o objetivos de esta educación mexica era que el mundo de ellos se caracterizaba por el cuidado que ponían los gobernantes en el buen funcionamiento de su sistema educativo. Los niños debían aprender que el universo se había creado por los dioses, dando la vida misma, y que la educación se daba para aprender las conductas adecuadas y diferentes para cada sexo. Hola, yo voy a hablar sobre las instituciones educativas de los mexicas, que dentro de la sociedad mexica existían dos clases de escuelas, que la primera era la de Tepochcali, que se trataba de los centros de enseñanza para los muchachos del pueblo en general, los hijos de los nobles, de los sacerdotes y de los grandes guerreros que acudían por su parte a Calmecac. Cuando los primeros españoles llegaron a nuestro país a principios del siglo XVI, la cultura mexica dominaba gran parte del territorio. Este hecho no se debió a una casualidad, sino que la culminación de un largo proceso de este desarrollo fue quien involucró todos los ámbitos de la admirable sociedad.
Los mexicas que habían llegado del Valle de México lograron en poco tiempo a construir uno de los estados más impresionantes de la historia. Para ello siguieron una serie de pasos que hoy podemos rastrear. Se dieron a la tarea de ser mejores, aprendieron, asimilaron, crearon y refinaron las técnicas artísticas, militares, arquitectónicas, religiosas y educativas. Al Tepochcali existían los jóvenes varones a partir de los 15 años de edad, con la finalidad de dar una enseñanza que aprendieran a servir a su comunidad y que dominaran el arte de la guerra. Ellos estaban seguros de la calidad de educación que se les daba, que se les brindaba, que consideraban que un joven al egresar de esa escuela estaba listo para el matrimonio. Pues en la sociedad mexica contaba con un eficiente sistema de educación formal que les permitía no solo transmitir los conceptos que le daba la identidad, sino también los conocimientos necesarios para colaborar en las empresas militares, que era su principal idea. En el Tepochcali la vida no era sencilla, que se desconoce la hora exacta en la que comenzaban sus actividades. No obstante, las cronistas aseguran que iniciaban de madrugada y con un baño de agua helada. Después venía un desayuno muy ligero, que durante en el día recibían clases específicas, memorizaban, por ejemplo, cantares en los que se recordaban las glorias de sus antepasados y de manera en que los dioses habían creado el mundo y a ellos mismos. La tarea no debió de ser sencilla, que considerando que el panteón divino de los mexicas era en el extremo abundante y complejo. En la educación calmecac, los castigos eran parte de la educación. Los castigos eran válidos tanto para los jóvenes del pueblo como para los hijos de los nobles. El calmecac estaba muy lejos de ser un lugar de descanso. Ahí se educaba y se entrenaba a los futuros sacerdotes, maestros, jueces, guerreros de élite y gobernantes. Recibían lecciones de historia, astronomía, medicina, música, religión, filosofía, economía, lecciones de higiene, valores, etc. El día comenzaba también de madrugada y también con un baño de agua helada. Durante el día se dedicaban al trabajo duro y durante la noche realizaban rituales de purificación. Conforme avanzaba su entrenamiento, las enseñanzas que recibían se volvían más específicas de acuerdo con la labor que desempeñarían gobernantes, sacerdotes o guerreros. Lo más importante era forjar el hombre de bien, nobles de corazón y justos de espíritu. En pocas palabras, rostro, corazón, nobleza y dignidad. Gracias a esta enseñanza, los mexicas lograron dominar gran parte de su entorno. Yo les hablaré sobre los pipiltin. Aquí la educación entre los mexicas ocupaba un papel muy importante, de tal manera que los mismos docentes acudían a las casas de los jóvenes y niños con el objetivo de invitarlos a ser parte del calmecac o del Tepochcali, según el estrato social que tenían. En estas visitas los mismos profesores incitaban a los padres a enviar a sus hijos varones a la escuela. Y de igual manera las mujeres pues eran educadas por sus mismas madres en actividades del hogar. Los pipiltin acudían al calmecac, para aprender el arte de gobernar, la disciplina militar, la lectura de los códices y los tonalamas, que son libros de los destinos, en los que se leía cuál sería la suerte o cómo sería la vida y el carácter de cada una de las personas, de acuerdo al día y el número en el que nacían, además de que se especializaban en el conocimiento de los astros. Los jóvenes que estudiaban ahí no se podían comportar de manera indebida y mucho menos embriagarse, pues si lo hacían eran castigados hasta con la pena de muerte, porque la clase gobernante era muy celosa de su papel como regidora de los destinos de la sociedad. La educación moral de los mexicas se basaba en dos enseñanzas.
que era la Tlacahuapahualitzli, que es el arte de enseñar o educar a los hombres, y la Huehuetlatoli, que es la sabia palabra. Estos se ven interpretando como las pláticas que los mismos padres y madres hicieron a sus hijos e hijas y los señores a sus vasallos, todos llenas de doctrina, moral y política. Eran consejos éticos sobre todo para conducirse en la vida. Eso concluía cuando ya eran maduros, conscientes de la vida y responsables, cuando ya eran conocedores de su integridad, se les recapacitaba de un oficio con valores morales y éticos. Igual manera se transmitía el amor por la tierra, la gratitud de los dioses, el gusto por el trabajo, el deseo de compartir con los suyos, todo con un sentido de unión familiar. Existía también una preocupación por educar a todos los niños jóvenes y querían acabar con la ignorancia ya que lo consideraban algo vergonzoso y fuente de sufrimiento. Los mexicas tenían una educación basada en el seno familiar que comenzaba desde el día de su nacimiento, como ya se ha mencionado anteriormente, que antes, desde muy niños, pues se educaba desde casa y ya después eran mandados a las instituciones que se tenían, que eran la Tlepozcali y la Calmecac. Se decía que una vez internados en esas escuelas se dedicaban a mantenerlas limpias y la vida allí era difícil. Sufrían de penitencias y privaciones, cooperaban en el laboreo de tierras del Tepuachi y que esas se provenían el sustento, ya que antes de ingresar a esas escuelas se tenía que pasar por una ceremonia acostumbrada, ya que eso era una costumbre, y que esta era la práctica de la educación, ya que era geográfica y social. También se decía que cada barrio Tepuchis y Calpuchis se tenía esa costumbre de antes de ingresar en esas escuelas. En el Tepuachi sus prácticas, como se decía, eran prácticas premilitares, ya que eran fundamentales, se llevaba una disciplina rigurosa, ya que esas llevaban castigos crueles y vigilancia que eran permanentes. Otra manera de prácticas en esas escuelas eran las de canto divino, caza y los cautivos en la guerra, como todas las armas en ese entonces que se utilizaban, como las macanas, hachas, flechas, escudos y entre otras cosas. Penitencias que eran utilizados para demostrar la capacidad de los jóvenes educados. En estas prácticas estaban los autosacrificios, que eran presentes en un aspecto fundamental de los grupos mesoamericanos. Se decía que en la práctica del autosacrificio estaba presente y que era fundamental, y era para conservar el equilibrio. Cuando un hombre se autosacrificaba, la balanza de los placeres de la vida cotidiana se llegaba a tener un equilibrio.